días, hermanos. ¿Me escuchan ahora? Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Es para mí un privilegio poderles acompañar en esta mañana de sábado, juntamente con mi esposa, que de casualidad el Señor une nuestros caminos. Le comentaba un hermano, la familia del Señor es grande. La familia adventista se esparce por todo el mundo. Y a donde quiera que uno vaya, encuentra una iglesia adventista. Y uno la considera familia, ¿no es así? Tal vez ustedes me ven por primera vez, yo lo veo por primera vez, pero nos sentimos en familia, ¿verdad? Porque todos somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Y por lo tanto nos sentimos todos, no como desconocidos totalmente, porque hay un lazo que nos une, y ese es Cristo Jesús. Y pues nosotros con mi esposa veníamos de paseo. Nosotros vivimos para que sepan un poco de mí y de ella, vivimos en el estado de Missouri. Y pues allá estamos laborando como pastor, ella como enfermera. Y decidimos tomarnos unos días de vacaciones y visitar a la familia acá, que también tenemos bastante familia, en esta sí, carnal, de sangre. Y entonces me dice mi prima, hay una iglesita y me gustaría hablar con el pastor para que me dé la oportunidad de predicar. Y yo, pues si es posible, yo lo agradezco, porque es un privilegio predicar la palabra del Señor. Así que le agradezco al pastor y a ustedes por cederme a esta oportunidad de prestarme el púlpito para predicar la palabra del Señor. Así que hermanos, antes de poder abrir la palabra del Señor, yo sé que hemos cantado, hemos orado. Me gusta siempre iniciar mis sermones o los mensajes con una oración, para que la persona que ustedes ven acá al frente, las palabras que salgan de mi boca no sean palabras mías, sino que sean palabras del cielo, palabras de Jesús. Oremos, así como estamos. Señor y Padre, queremos abrir tu palabra y queremos pedirte, Señor, que nos hables en esta mañana, suplicándote, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para comprender lo que tú tienes para nosotros. Bendice a cada hermano acá presente, Señor. Bendice sus vidas, sus necesidades. Y a aquellas personas que no pudieron venir, pero que nos están viendo a través del internet, Señor. Oramos para que tus bendiciones puedan llegar donde ellos también. Y que tus brazos de amor los puedan rodear. Y que ellos también puedan reconocerte a ti, de que solo en ti hay paz. Solo en ti hay misericordia. Y solo en ti hay salvación. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El hermano que tuvo la lectura bíblica, o el pastor que tuvo la lectura bíblica, nos leía en Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo si pueden, no vamos a leer muchos textos, pero es importante que iniciemos con la lectura bíblica. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, el versículo 7 y 8, mis hermanos, la palabra del Señor nos da una afirmación. ¿Es correcto o no es correcto? Es una afirmación. Cuando usted lee Mateo capítulo 7, el versículo 7 y 8, dice la palabra del Señor, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y luego confirma el versículo 8, porque todo el que pide, recibe. Lo está confirmando, es una segunda confirmación. Todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Es importante, mis hermanos, que tengamos presente de que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una mente, un corazón dispuesto, en primer lugar, a depositar nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Al momento de hacerle un clamor, una petición, de elevar una oración al Señor. Y yo pregunto esta mañana, primera vez que yo los conozco, que yo los veo, que ustedes me ven, ¿cuántos tienen necesidades? Cuando yo pregunto necesidades, hablo en todo sentido de la palabra. Necesidades económicas, necesidad de salud, necesidad de un trabajo. Están pasando una crisis familiar, alguna enfermedad, no sé qué tipo de crisis. Pero
yo estoy casi seguro que cualquiera de nosotros estamos padeciendo de una crisis, de una necesidad. Y la palabra del Señor nos está invitando a que busquemos, clamemos, llamemos, porque vamos a recibir. ¿Cuántos quieren recibir bendición esta mañana? Y vamos a recibirla, mis hermanos. Yo le aseguro y le prometo que usted va a salir de este lugar diferente esta mañana. No va a salir como llegó, va a salir diferente, va a salir con un cambio. ¿Por qué? Porque todo el que se encuentra con Jesús es transformado. Y eso es una realidad. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Y nuestro sermón, mis hermanos, o nuestro mensaje en esta mañana, el estudio de la palabra, lo vamos a basar en la historia de un personaje que para mí es uno de los que más admiro en la Biblia. Un personaje tan sencillo, tan común y corriente, que en mi vida personal, por llamándolo así de esta forma, de una manera personal, cuando yo estudio su vida, me da una gran lección de fe, una gran lección espiritual para mi vida. Y nos vamos a ir al Evangelio de San Marcos y vamos a buscar el capítulo 10. Y vamos a leer todos juntos desde el versículo 46 al 52. Y vamos a estudiar la vida de este personaje llamado Bartimeo. Capítulo 10, San Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Los que tienen su Biblia, me acompañan con su Biblia. El que no tiene su Biblia, nuestros hermanos nos están haciendo la gran ayuda, el gran favor de acompañarnos con las computadoras, proyectando los textos en la pared, mis hermanos. Entonces, vamos a leer esta historia de este hombre llamado Bartimeo. Versículo 46, dice la palabra del Señor. Entonces, llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto, se acercó a Jesús. El versículo 51 dice: ¿qué quieres que haga por ti? En otras versiones, la versión 60 dice: ¿qué quieres que te haga? Que es el título del sermón que yo le puse de esa forma. Y el versículo 52 termina diciendo, 51 la segunda parte: Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Y el versículo 52 dice: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Muy bien, hermanos. Tenemos la historia de un personaje llamado Bartimeo. Y los versículos, el primer versículo nos da un poco de información acerca de la vida de Bartimeo, de quién era. Y vamos a regresar al versículo 46 y vamos a tratar hasta donde nos dé el tiempo de ir estudiando la vida de Bartimeo y de ir sacando lecciones para nuestra vida espiritual. Lecciones de fe, mis hermanos. Porque la vida es se vive de una manera en donde con fe es la única forma en que podemos salir adelante. Podemos salir victoriosos. ¿Me entienden? Solamente teniendo fe y depositando nuestra fe en Jesús es como nosotros vamos a salir triunfantes en este mundo de dolor, de tristeza, de pecado. Entonces, dice el versículo 46, voy a ir leyendo dos versiones al mismo tiempo porque mi Biblia tiene las dos y me gusta ir haciendo diferentes comparaciones o diferencias. Dice la palabra del Señor de que Bartimeo, mis hermanos, se dedicaba a mendigar. Dice, un mendigo. ¿Y quién es un mendigo, mis hermanos? Una persona que comúnmente sale a la calle
a pedir limosna. Acá en Estados Unidos es poco común, mas sin embargo el tiempo ha ido cambiando y es sorprendente ver a personas ahora acá en Estados Unidos pidiendo dinero, limosna. Salen a las esquinas, se paran en los semáforos y están pidiendo dinero, están pidiendo $1 o una cora, lo que tengan las personas para darle. Pero mis hermanos, Bartimeo, este era su trabajo de todos los días. A esto era lo que él se dedicaba. Ustedes saben, mis hermanos, la palabra del Señor no aclara completamente, primer dato de Bartimeo, si Bartimeo nació ciego o quedó ciego durante el transcurso de su vida. La Biblia no nos aclara cuánto tiempo Bartimeo era ciego, si fue 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, no lo sabemos. Ustedes saben de que una persona que tenía o era castigada, por así llamarla, con esa palabra de castigo, de la ceguera, existe la teoría de que algún miembro de la familia pecó o tal vez la misma persona que estaba ciega había cometido algún pecado y entonces quedaba con esta enfermedad de la ceguera, pues, ¿verdad? Como les digo, la palabra del Señor, cuando leemos la Biblia y leemos la historia de Bartimeo, no nos aclara en sí el caso de Bartimeo, pero sí nos da un dato muy interesante. Cuando nosotros leemos el nombre de Bartimeo, mis hermanos, y lo profundizamos y vamos al original de su nombre, la palabra Bartimeo la dividimos en 2 partes. La palabra Bar y la palabra Timeo, porque su padre se llamaba, ¿cómo dice la Biblia? Timeo. Y entonces era común que los padres a su primogénito, si era varón, le colocaran el mismo nombre del padre. En este caso él le puso Timeo, pero era común que se le colocara la palabra Bar al principio. ¿Por qué la palabra Bar y se unía el nombre del padre? Porque la palabra Bar, mis hermanos, en arameo significa hijo de. O sea, en otras palabras, el padre de Bartimeo, este señor Timeo, le coloca la palabra Bar en un sentido de orgullo. ¿Por qué digo de orgullo? Porque él está diciendo, porque pone la palabra hijo ¿de quién? De Timeo. O sea, está dándole a demostrar a la sociedad de que este hijo suyo es hijo de él, o sea, hijo de Timeo, como quien dice, hijo de Carlos, hijo de Juan. O sea, como resaltando, ¿me entienden lo que les quiero decir? De que esta persona era hijo de Timoteo, o de Timeo, o de fulano de tal. Y Timeo, mis hermanos, en la ciudad de Jericó, era una persona reconocida en la sociedad, porque la palabra de Timeo significa honorable. Entonces, cuando nosotros traducimos el nombre completamente, Bartimeo, la palabra Bar, que es hijo de, y la palabra Timeo, que significa honorable, entonces al unir las dos es hijo de honorable. Hijo honorable. Entonces Timeo, su padre, con mucho orgullo, con mucha alegría, él quería demostrarle a la sociedad de Jericó de que su hijo era una persona, un hijo de una persona honorable, una persona importante en la sociedad de Jericó. Y probablemente los historiadores creen de que Timeo sí era un personaje respetado en Jericó. Tal vez pudiese ser un gobernador en Jericó, o alcalde, no sabemos, pero sí era una persona respetada. Y eso me deja a mí, mis hermanos, cuando analizamos el nombre de Bartimeo, que Bartimeo tenía dinero, porque era un hijo de un honorable. Era un hijo de una persona importante en la sociedad. Pero cuando leemos más adelante el versículo dice, ¿a qué se dedica Bartimeo? ¿Ese es el puesto o ese es el trabajo de una persona honorable? No. Porque mis hermanos, probablemente aquí es donde yo llego a la conclusión probablemente de que Bartimeo quedó ciego en el transcurso de su vida. Y cuando su padre se da cuenta de que él queda con este castigo, con esta enfermedad de la ceguera, inmediatamente su padre le da la espalda, porque después de haberse sentido tan orgulloso de que su primer hijo era varón, le pongo mi nombre y encima de eso quiero que la sociedad sepa de quién es el hijo, de quién es hijo él, quién es su padre. Él se sentía tan orgulloso, pero en el momento en que
en que Bartimeo queda con la ceguera, ya sea porque sus padres, sus hermanos o alguien o él mismo, no sabemos, pecó, entonces Timeo, su padre, le da la espalda. Y toda la familia se aparta de él y lo alejan y se olvidan completamente. Y probablemente algún buen samaritano, alguna buena persona noble, donde vio que Bartimeo empezó a sufrir y a padecer de un montón de situaciones, se compadecía de él y lo agarraban, lo ayudaban y lo iban a dejar a la orilla de la carretera, de los pasillos, no sabemos, en medio de los mercados, en medio de la ciudad, para que pudiese él por lo menos mendigar y así ir sobreviviendo de las limonas que él pudiera recolectar, mis hermanos. Pero tengamos presente esto, el nombre de Bartimeo, hijo honorable. Aquel hijo honorable, mis hermanos, que realmente no tenía por qué pasar esa necesidad de ir y pedir limosna y mendigar en la calle. Pero la realidad de la Biblia, mis hermanos, que a la luz de la Biblia, la realidad es que Bartimeo salía cada mañana para poder conseguir algo, para poder vivir y subsistir y poder comprar su alimento de todos los días. Y yo me imagino esta escena de cada mañana saliendo Bartimeo a la orilla de la calle. Alguien lo va a dejar, se sienta o parado de repente como se sintiese más cómodo. Y cuando escuchaba pasar a las personas, Bartimeo empezaba a pedir limosna y escuchaba pasar a una persona, me regala una moneda, por favor, un billete de $1, me regala $1, una cora, regáleme un pan, regálame algo. Y entonces todas las mañanas ese era el trabajo que Bartimeo realizaba. Fielmente, así como ustedes que trabajan, que tienen su trabajo, se levantan cada mañana, tienen una rutina, lo mismo hacía Bartimeo. Pero dice la palabra del Señor, mis hermanos, que el versículo 47, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, o de Nazareno. Una mañana diferente, hermanos. Leí el versículo 47. Una mañana diferente. Completamente diferente para lo normal que era para Bartimeo. Y le digo diferente porque él salió esa mañana y empezó a pedir su limosna como todos los días, como cada mañana, como cada tarde. Pero él sentía, presentía y escuchaba, mis hermanos, que había un alboroto, había un relajo en la ciudad de Jericó, algo no normal, que era lo común en Jericó. Entonces, dice la palabra del Señor, nos dice de que él al escuchar, dice, él escuchaba que la gente caminaba con más prisa. Ustedes saben que los ciegos no pueden ver, pero sí desarrollan mejor sus otros sentidos, pues, ¿verdad? El del oído, el olfato, lo pueden desarrollar con mayor perfección. Entonces ellos pueden escuchar. Usted ve un ciego y hay un ruidito, inmediatamente él se da cuenta que está sucediendo algo. O el olfato lo sienten, o el tacto, tienen un buen tacto. Pueden ellos, inclusive para poder estudiar, la forma en que estudian es con un libro donde lo hacen, no recuerdo el nombre ahora mismo, tocando, pues, ¿verdad? Porque desarrollan sus otros sentidos de mejor forma. Y entonces este es un chiste que les voy a hacer. Dicen que una persona ciega podía identificar a una persona cuando iba caminando, con su solo caminar, identificar a una persona que era de más dinero a una persona más sencilla y humilde. Porque dice que una persona que tiene dinero, por así decirlo, camina más deprisa porque no tiene tiempo que estar perdiendo y anda agitado para arriba y para abajo. Mientras que una persona más sencilla y humilde anda calmado en la vida, anda tranquilo. Son cuestiones que sacan, pues, ¿verdad? Y entonces Bartimeo, mis hermanos, y voy a tratar de imitar a Bartimeo. Y perdonen que me acerque aquí un poco a ustedes, pero pasaba la gente y Bartimeo pidiendo limosna y nadie le ponía atención. Y seguía pasando otra persona, por favor regáleme una moneda, y nadie le ponía atención. Y entonces Bartimeo pregunta en aquella ocasión, disculpen, ¿alguien me puede explicar qué está sucediendo? Nadie me ha dado una limosna hoy, una moneda, escucho alboroto. ¿Será que hay feria hoy aquí en Jericó? En Guatemala, yo soy de Guatemala, en Guatemala los días de mercado eran jueves y domingo. Y cuando es día de mercado cierran la calle completamente y la gente está regada completamente y es un relajo que no se puede pasar. Entonces Bartimeo pregunta, ¿es día de mercado hoy? No, no es día de mercado. Hoy es miércoles, el mercado es jueves.
Y entonces Bartimeo preguntaba y preguntaba qué es lo que está sucediendo. Y una persona se le acerca y le dice, ¿acaso no has escuchado, Bartimeo? Y el versículo 47 le dicen, al oír que es Jesús, le dicen, Bartimeo, ¿no te has dado cuenta? Lo que pasa es de que Jesús está en la ciudad. Y Bartimeo, cuando escuchó esas palabras, Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno, está en la ciudad. Bartimeo empieza a tratar de recordar, de escuchar acerca de Jesús, y él recordó quién era Jesús. Y en su mente Bartimeo empezó a decir, yo he escuchado de Jesús. Yo he escuchado que este Jesús ha sanado enfermos. Yo he escuchado que Jesús ha resucitado muertos. Yo he escuchado que Jesús ha liberado a personas de demonios. Yo he escuchado que Jesús alimentó a 5,000 personas. Yo he escuchado tantas cosas de Jesús. ¿Será el mismo Jesús que la gente está mencionando, el que está viniendo ahora aquí a Jericó? Entonces Bartimeo estaba sorprendido. Bartimeo estaba con un poco de incertidumbre. Bartimeo estaba con un poco de confusión porque no sabía, era ciego, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Pero mis hermanos, ¿qué opción le quedaba a una persona ciega? Si imaginémonos que Bartimeo está colocado en esta parte y Jesús está al otro lado de la ciudad. Y le dicen, Jesús está acá. Y entonces Bartimeo dice, Jesús, yo sé que es Jesús, yo estoy seguro de que es el mismo Jesús que han hablado, que ha hecho milagros. Yo quiero conocer a este Jesús. Y entonces dijo Bartimeo, me voy a parar y voy a caminar hacia donde está Jesús. ¿Podía hacer esto? Era difícil, era muy complicado, porque en medio de la gente, el montón de personas caminando, alborotadas, era imposible que una persona que era ciega llegara a donde estaba Jesús. Entonces dice la palabra del Señor, que oyendo que era Jesús Nazareno, dice, versículo 47, los que están acompañándome, dice, comenzó a dar voces. Otras versiones dice, empezó a gritar, porque no era otra opción. Si él quería que Jesús lo viera, si él quería que la atención de Jesús fuera sobre Bartimeo, la única opción que a él le quedaba era clamar con fuerza, era gritar y decir, ¡hey, Jesús! ¿Me entienden? Empezar a gritar de donde estaba. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Porque mis hermanos, acá cuando yo leemos el versículo 47, encuentro la primera lección de fe para mi vida que Bartimeo nos deja. Yo les pregunté a ustedes al inicio, ¿cuántos tienen necesidades? ¿Cuántos tienen una preocupación en este momento? ¿Cuántos vinieron a esta iglesia hoy con su corazón tal vez un poquito triste, con alguna aflicción, con algún problema que los está atormentando? O tal vez cuántos han llegado a este lugar porque tienen tiempos orándole al Señor y creen que no ha respondido esa petición. Probablemente muchos. Pero yo quiero decirles que ahí donde usted está ahora mismo, clame al Señor. Clame al Señor. Porque nosotros aquí podemos ser muchos Bartimeos en este momento. ¿Por qué? Porque la ceguera, tal vez no física, pero la ceguera espiritual no nos permite ver a ese Dios de misericordia, a ese Dios de poder. ¿En qué Jesús cree usted, hermano? ¿En qué Dios cree usted? Una pregunta que yo le hago. ¿En qué cree usted? Como adventista del séptimo día, ¿en qué cree usted? ¿Cuál es la base de su creencia o de su fe? ¿Creemos en la religión o creemos en el Jesús, en el Dios Todopoderoso? La religión es buena, pero Jesús va arriba de la religión. Y muchos de nosotros a veces depositamos nuestra fe y nuestra confianza en la doctrina por encima de Jesús. Y lo que necesitamos hacer, mis hermanos, es imitar a Bartimeo con fe y decir, yo creo en ese Jesús que sanó enfermos, que resucitó muertos, que alimentó a personas, que hizo caminar a paralíticos. Ese Jesús es el que hoy me puede sanar. Ese Jesús es el que hoy me puede solucionar el problema. Tal vez si usted tiene un problema económico, no es que le va a caer dinero del cielo, pero el Señor es el dueño del oro y la plata.
¿Me entienden? Por eso mi pregunta para ustedes, ¿en dónde está su fe? ¿En quién está puesta? En Cristo. Esa debe ser la respuesta. Y si está en Cristo, mis hermanos, usted clámele a Cristo y no se canse de clamarle a Cristo. Cada mañana cuando usted se levante, el pastor decía, cada mañana el Señor nos da la bienvenida. Y cuando desperté esta mañana, escuché unos pajaritos y me puse a pensar, esos son los buenos días que el Señor nos está dando. ¿Me entienden? La naturaleza del Señor, cuando usted sale y ve los árboles, ve el cielo, ve el sol, esa es una bienvenida que el Señor nos está dando y nos está diciendo buenos días a este nuevo día. Te estoy prestando la vida nuevamente. Y entonces, ¿por qué yo no voy a tener una razón para clamarle al Señor? Pero cuando usted clame al Señor, mis hermanos, no clame con un corazón triste. ¿Me entienden? No clame al Señor con un corazón triste. No clame al Señor con un corazón afligido. No clame al Señor con un corazón sin fe. Clámele al Señor con la certeza de que el Señor es el Dios de lo imposible. Es el Dios todopoderoso. Es el creador de este universo. Es mi creador, es mi Padre, es mi sustentador. Es mi redentor. Es el Señor que envió a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario para que yo hoy en este instante tenga vida eterna. Ese es el clamor que yo tengo que hacerle al Señor cada mañana. Y Bartimeo en el momento que supo, porque él no sabía quién era Jesús, pero cuando escuchó y le hablaron y le dijeron, él quiso encontrarse con Jesús. Y yo pregunto esta mañana, la misma pregunta, ¿con quién te quieres encontrar tú hoy? Jesús está pasando por College Park ahora mismo, por la iglesia de College Park. Él está acá, como todos los sábados, como todos los días, como cada mañana, cada tarde, cada noche. La pregunta es, ¿tú te quieres encontrar con aquella persona que está todos los días acá? ¿Que está todos los días en tu casa? ¿Que está todos los días en tu trabajo? ¿Tú quieres encontrarte con esa persona? ¿O lo vas a ignorar? Porque nosotros tenemos la decisión. El hermano preguntaba en la escuela sabática, ¿qué es libertinaje? Y yo cambio la pregunta. El Señor, no cambio la pregunta, sino que el Señor nos da a nosotros la decisión, el libre albedrío, de decidir qué quiero hacer con mi vida. Las decisiones de nuestra vida son nuestras, no de nadie más. No culpa a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, no culpa a nadie. La decisión que usted toma en su vida es única y exclusivamente suya. Y eso es algo que el Señor se lo dio a Adán y a Eva desde el principio de la creación. Le dio la decisión de que ellos tomaran comer o no comer. ¿Me entiende? Igual con nosotros, cada mañana usted tiene la decisión de encontrarse con Jesús. Y antes de salir de su casa, poner su vida en las manos del Señor, clamarle al Señor. Bartimeo no lo conocía, pero en el momento que lo conoció, en aquella mañana, Bartimeo tomó la decisión correcta y dice la palabra del Señor que salió y clamó a Jesús. Pero ¿qué sucede cuando clamamos, hermanos? ¿Qué sucede cuando vamos a la iglesia? ¿Qué sucede cuando nos encontramos en un problema espiritual, en una necesidad, en un conflicto, en una crisis, mis hermanos? Y posiblemente, y ha pasado, muchos de nosotros venimos a la iglesia, clamamos. Tal vez usted en su casa, solo usted es adventista, cristiano. Tal vez los que lo acompañan no son. Los que viven con usted no lo son. Y cuando lo ven arrodillándose, se burlan de usted. Cuando usted está pasando un problema económico y lo perdió todo tal vez, o está pasando un problema de salud, las personas a su alrededor se ríen y les preguntan ¿dónde está tu Dios? ¿Me entiendes? Porque pasa, mis hermanos, ha sucedido. Y eso le estaba sucediendo en el versículo 48, mis hermanos. Eso le sucedió a Bartimeo. Y es aquí donde vamos a sacar la segunda lección para nuestra vida espiritual. La primera lección es de que si usted quiere tener un cambio en su vida espiritual, mis hermanos, clame al Señor cada mañana y no deje que pase la oportunidad sin que usted salga de su casa, sin depositar su vida en las manos del Señor. Porque el Señor pasa cada día. Y usted está en el trabajo, clámele al Señor en su trabajo. Si usted está en la escuela, los que están estudiando, clámele al Señor en la escuela. Usted está conduciendo su carro, clámele al Señor conduciendo. Si usted está cocinando, clámele al Señor mientras está cocinando. Lo que quiero decirle es que todo el día el Señor le da la oportunidad para que usted se encuentre con Él.
Pero la decisión es suya, la decisión es mía. Y Bartimeo, en el momento que se dio cuenta que Jesús pasaba por su ciudad, no la quiso desaprovechar y salió al encuentro. Y cuando salió al encuentro, como usted y yo, empezaron las críticas. Y dice la palabra del Señor, y muchos le reprendían para que callase. Muchos le reprendían. Imagínense la palabra que usa la palabra del Señor. Reprendían. O sea, lo criticaron, lo desanimaron, le empezaron a decir un montón de cosas. Y yo me imagino esta escena, Bartimeo aquí en la esquina gritando, Jesús, ¡hey, Jesús, hijo de David! Acá, soy ciego, te necesito, por favor. Y la gente pasando alrededor. Y viene una persona y le dice, Bartimeo, por favor, cállate la boca. No hagas ruido, no hagas este escándalo. Jesús viene con una agenda tan apretada, tan importante. Lo menos que va a hacer Jesús es ponerte atención a ti. La palabra del Señor dice, le reprendían, le empezaron a criticar, mis hermanos, le empezaron a decirle un montón de cosas y decirle un montón de desánimos. Jesús no le interesa tu vida. Eres un mendigo. ¿Qué importancia va a tener para Jesús un mendigo? Y lo mismo nos puede pasar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestros amigos. Nos van a empezar a reprender y a decirnos, no, ¿para qué vas a la iglesia si sigues con el problema económico? ¿Para qué vas a la iglesia si igual la familia se está separando? ¿Para qué vas a la iglesia si ya llevas 15 años con la enfermedad y no logras encontrar sanidad? ¿Para qué vas a la iglesia o para qué clamas al Señor si tu problema sigue igualito? Tus hijos siguen en los vicios. ¿Me entienden, mis hermanos? Y las personas van a tratar de empezar a desanimarnos. Pero es tan importante, y por eso yo les dije al principio, les hice la pregunta, ¿en dónde está nuestra fe? ¿En dónde están nuestros ojos puestos? ¿En dónde? ¿A quién estoy clamando? Porque dice la palabra del Señor, y es la segunda lección de vida, de fe para nuestra vida espiritual, que sacamos de la vida de Bartimeo. Y leo nuevamente el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase. Y miren la actitud de Bartimeo. Acompáñenme en la Biblia. Pero él se volvió a sentar y se cayó la boca. Así dice mi versión. Yo creo que el hermano la le cambió ahí. Mi versión dice de que Bartimeo se cayó la boca, se sentó y no siguió gritando más. ¿Esa es la actitud que tomó Bartimeo? ¿Cuál fue la actitud que tomó Bartimeo, mis hermanos? ¿Cómo dice? Hablen sin miedo, díganlo sin miedo. Clamaba mucho más. Él no se quedó callado. Y yo me imagino a Bartimeo en esta escena, mis hermanos, acá gritando, ¡hey, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y las personas empezaron a gritarle, ¡hey, Bartimeo, cállate! Al Señor no le interesa tu vida espiritual, al Señor no le interesa tu ceguera. Y entonces Bartimeo les dice a los que estaban a su alrededor, mire, hermano, amigo, Jorge, Juan, Pedro, tú no eres el que está ciego, el que está ciego soy yo. Tú tal vez no tienes la necesidad de Jesús, el que la tiene soy yo, y por lo tanto yo voy a seguir clamando al Señor hasta que me escuche. Y esa es la segunda lección de fe que nosotros podemos sacar de la vida de Bartimeo, la actitud de perseverancia ante las circunstancias complicadas o crisis que estemos viviendo en nuestra vida, tanto espiritual, material, familiar o de salud. Nunca callarnos, sino clamar mucho más, clamar más fuerte. Y dice la Biblia de que Bartimeo dice, clamó mucho más y gritó más fuerte, ¡Jesús! Con toda su fuerza sacó, no sabemos ni de dónde sacó energía porque era un mendigo, no se alimentaba bien, estaba con debilidad. Pero dice la Biblia que sacó con todas sus fuerzas, clamó y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se detuvo el cielo en ese momento. Jesús se detuvo en ese instante. Él iba caminando y entre la multitud y entre un montón de ruido, Jesús escuchó y dijo, momento, algo está sucediendo acá. Y dice el versículo 49, mis hermanos. Versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, le dijo 3 frases. Lo mandó a llamar, dice, diciéndole, ten confianza. Levántate, te llama.
Mis hermanos, en este instante que yo leo este versículo 49, yo lo leo para mí, para Degli España. Porque Jesús me está diciendo en este instante, ten confianza. Jesús le está diciendo a usted que me está escuchando en este momento, a usted que está sentado, o los amigos que nos están viendo por el internet. Jesús le está diciendo, ten confianza. Ese clamor que usted tanto le ha dicho al Señor, tanto que le ha rogado y ha pasado por sus altibajos porque las personas tratan de desanimarlo, de alejarlo y en lugar de apoyarlo, inclusive hermanos de la iglesia, en vez de apoyarme, tal vez nos pisotean un poquito más. El Señor le está diciendo en este instante, ten confianza. ¿Ten confianza de qué? De que el Señor te escuchó, porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle porque lo escuchó y le dice, Bartimeo, ten confianza. Los discípulos llegan donde está Bartimeo y le dicen, por favor, Bartimeo, el Señor te ha escuchado el clamor. Solamente ten confianza. Ten confianza. Ya, el Señor, el Dios Todopoderoso, escuchó tu grito. Ese grito de fe con el cual tú gritaste, lo hiciste, poniendo tu fe y tu confianza en el Señor. El Señor te ha escuchado. Y lo mismo le dice a usted y a mis amigos que nos están viendo por internet. El Señor le dice, tenga confianza. Si lleva 15 años orando, siga teniendo confianza. El tiempo del Señor es perfecto. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Tengámoslo eso presente. Lo único que le puedo decir, porque la palabra del Señor me da la autoridad para decirlo, es que tengamos confianza en el poder de Dios. Y la segunda frase que le dicen los discípulos a Bartimeo cuando se acercan a Bartimeo, le dice, levántate. Porque muchos tal vez pensábamos de que él estaba parado, pero desde el suelo, él sentado, tirado en el suelo, clamando, imagínense, clamando. Entonces los discípulos llegan y se acercan a Bartimeo y le dicen, Bartimeo, ten confianza, levántate. ¿Y por qué le dicen levántate? Recordemos el nombre de Bartimeo. ¿Cuál era el nombre de Bartimeo? ¿Hijo de qué les dije? Honorable. Y ustedes han visto alguna vez a un hijo de un funcionario público, de un presidente, de un gobernador pidiendo limosna en la calle? Es muy difícil. Probablemente se dé algún caso, pero es muy difícil. Pero en el caso de Bartimeo, sí. El hijo de Timeo, el honorable Timeo de Jericó, estaba pidiendo limosna. Pero cuando los discípulos se acercan a Bartimeo y le dicen, levántate Bartimeo, levántate, límpiate esas vestiduras de polvo, de tierra. Recuerda tu nombre, Bartimeo. Tú eres hijo de un honorable, no de Timeo, sino que el hijo del Dios, del Rey del universo. No tienes por qué estar mendigando, porque Dios no te dio vida para que tú vinieras a mendigar. Dios te dio vida para que triunfaras y triunfar en Cristo Jesús. Y lo mismo le dice a usted en esta mañana, hermano, que usted está ahí sentado, que me está viendo por el internet. Lo mismo le dice el Señor, levántese de donde usted está. Levántese si tal vez usted está padeciendo de una crisis económica, una crisis espiritual, una crisis familiar, una crisis de salud, o el pecado nos ha tocado y nos ha derrumbado y nos ha tirado, porque nuestra vida es una lucha con el pecado y tal vez el pecado nos venció porque nos separamos de Dios. Pero el Señor me dice en esta mañana, levántate, porque tú no naciste para mendigar del pecado de este mundo. Tú naciste y viniste a este mundo a triunfar en Cristo Jesús. Porque tú eres hijo de honorable, del Dios, del dueño del universo, del Redentor, del que murió en la cruz del Calvario, para que hoy su sangre me limpie y me dé salvación y vida eterna si yo lo acepto. Ese es el Dios al cual yo adoro. Ese es mi Padre. Y Él me dice esta mañana que me llama, como se lo dijo a Bartimeo. Te está llamando. Ustedes saben que todo en la vida es una decisión. El Señor no es un Dios que nos trata como que fuéramos esclavos. Le dije al principio, el Señor nos da la decisión, nos da ese poder, es el único poder que usted y yo tenemos. Tal vez usted y yo no tenemos dinero, tal vez no tenemos el poder de gobernar una tierra, ser un rey, pero sí tenemos el único poder
en nuestras manos y es el de tomar nuestras decisiones. Y cuando llegan a Bartimeo tirado en el suelo y le dicen, levántate, te está llamando, los discípulos le dicen, ¿aceptas? Él te llama, no te está llamando Pedro, no te está llamando Juan, no te está llamando Marcos, no te está llamando ninguno de los otros discípulos, te está llamando el Señor Jesús. ¿Aceptas? Y lo mismo le dice a usted y me dice a mí, ¿aceptas el llamado de Jesús cada mañana en tu vida? ¿Lo aceptas? El hermano que nos dio la escuela sabática hablaba del bautismo y es muy importante tener el bautismo presente. Es un gran paso para que nosotros podamos tener, alcanzar salvación y vida eterna. Y yo le llamo a esto, es el pasaporte para llegar al cielo. Si usted quiere viajar a otro país sin pasaporte, no lo va a hacer. El bautismo es nuestro pasaporte o también tomémoslo como, el bautismo es como la inscripción. Cuando usted va a una escuela y inscribe a su hijo, ¿verdad? Usted está cumpliendo con esto, está inscribiendo a su hijo en la escuela y él va a tener el derecho de estar en esa escuela. El bautismo es igual. El bautismo me ayuda a inscribirme, a tener los derechos. Pero ¿qué pasa si hace 30 años me bauticé? Ahí para todo. Cada mañana yo decido volver a tomar ese, por decirlo así, bautismo en Jesús. ¿De qué forma? Simbólico. Al caer de rodillas, Señor, no puedo salir de casa sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. No puedo salir de casa. Fui bautizado hace 30, 40 años, pero cada día te necesito y necesito renovar mi pacto contigo. Necesito que tu Espíritu Santo me tome, porque lo que hice ayer no me vale para hoy. Y lo que hago hoy no me vale para mañana. Me vale el día a día tomado de la mano de Jesús. Y Jesús te dice, Él te llama. ¿Aceptas cada mañana tú ese llamado de Jesús en tu vida? ¿Lo aceptas de corazón? ¿Aceptas de que tu vida está en las manos del Señor? Aunque no escuches o no recibas respuesta a lo que estás clamando en este momento, sigues clamando y sigues confiando y sigues aceptando el llamado de Jesús en tu vida cada día. Es una lección de fe, hermanos. Como lo hizo Bartimeo, una lección de fe. ¿Y por qué de fe? Versículo 50. El versículo 50, mis hermanos, nos enseña la fe y la confianza que Bartimeo depositó en Jesús. Bartimeo solo había escuchado rumores de quién era Jesús. Nunca había tenido la oportunidad de encontrarse con Él. Pero en el momento que tuvo esa oportunidad, la única que tuvo en ese instante que lo escuchó, que alguien le habló de Jesús directamente y le dijo, mira, Jesús está acá. Aquel Jesús que sanaba, que sana, que sigue sanando, que resucitó muertos, que hizo caminar a paralíticos. Ese Jesús te puede sanar hoy, Bartimeo. Si tú clamas a Él, si tú le buscas, si tú lo recibes, si tú lo aceptas, ese Jesús te puede sanar. Y entonces Bartimeo tomó la decisión y dijo, sí, yo quiero que Él me sane. Y empezó y lo buscó y clamó. Y cuando clamó, el Señor le escuchó y lo mandó a llamar y le dijo que tuviera confianza. Le dijo que se levantara porque él no era un hijo de un miserable, era el hijo del Dios del universo. Y le dijo que aceptara el llamado. Y ese llamado nosotros lo debemos de aceptar esta mañana con fe como lo hizo Bartimeo. Y el versículo 50, mis hermanos, lo pueden leer ustedes, tan insignificante. Pero cuando analizamos completamente lo que significa esa acción de, el versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Los ciegos en el tiempo de Jesús o en el tiempo de la Biblia, se les colocaba una capa que era en señal de identificación para reconocer a una persona que era ciega. Y las capas tenían que ser de colores llamativos. No tenían que ser de colores comunes, como la ropa común, por así decirlo. Porque las personas tenían que reconocer a una persona que era ciega. Y especialmente se andaba mucho en caballo en aquellos entonces, en aquellos tiempos. Y por lo tanto, si una persona que iba en caballo a de toda prisa y miraba a una persona
y no tenía la capa puesta, no lo iba a reconocer que él era ciego, y el ciego, por ende, como es ciego, no podía ver y tomar sus precauciones y decir, wow, viene un caballo, o haga de cuenta ahora, sale un ciego. ¿Y usted cómo identifica a una persona que es ciega? ¿Cómo lo identifica hoy usted? Andan con un bastón comúnmente, o algunos andan con un perro que es el que los está acompañando. Es una señal de identificarlo. Entonces, cuando usted ve a una persona con un bastón, con lentes, con un perro, usted automáticamente va a tomar sus precauciones, porque usted sí está viendo, pero la persona no. Entonces, en el tiempo bíblico, la capa era colocada como identificación para los ciegos. Y el hecho de que Bartimeo, mis hermanos, se levantó, dice la Biblia, y arrojó su capa. Él no dice, la Biblia no me está mencionando ahí de que Bartimeo lo pensó. Bartimeo meditó qué hacer. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice con autoridad, lo está diciendo. Arrojando su capa, se levantó y luego vino a Jesús. ¿Están viendo la acción de fe? ¿Bartimeo sabía dónde estaba Jesús? ¿Bartimeo sabía qué tramo tenía que caminar? La Biblia no lo aclara. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Podía ocurrirle algo? Supongamos, vamos a hacer una imaginación en este instante. Bartimeo está en esta esquina sentado y Jesús está al otro lado de la iglesia. Tiene que bajar las gradas y todo eso. Y Bartimeo tenía que caminar ese trayecto. ¿Corría el riesgo Bartimeo de que le ocurriera algún accidente en ese tramo? Podía. Entonces la capa era importante para él seguirla manteniendo. Pero su fe en Jesús fue tan grande que él dijo, no necesito mi capa. Y le haber dicho a la capa, capita linda, por 30 años, 40 años me acompañaste, sabes todo de mí, pero ya no me sirves, ya no te ocupo. ¿Por qué? Porque Cristo me sanó. No lo había sanado, pero la fe de aquel hombre de arrojar su capa, él ya lo estaba viendo. Él estaba ya con esa decisión. Su confianza era tan grande, mis hermanos. Su fe era tan grande de que él tiró su capa en aquel instante. E inmediatamente se va donde está Jesús. La tiró, se la quita y la tira y se va caminando hacia donde está Jesús. Y mis hermanos, el versículo 51 le dice, cuando llega Bartimeo donde Jesús, la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Hermano, esa misma pregunta Jesús le hace a usted. Amigo que nos está viendo en el internet, esa misma pregunta Jesús le está haciendo a usted. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué crisis quieres que yo solucione? ¿Qué problema quieres que yo tome el control y que tú te despreocupes por completo de eso? Esa es la pregunta que Jesús le hizo a Bartimeo. Y es tan gracioso, mis hermanos. Y al mismo tiempo es un poco como no tiene lógica, por así decirlo. O no tiene sentido lo que Jesús le pregunta. Porque Bartimeo era ciego y Jesús, que era el Hijo de Dios, que lo sabía todo, mis hermanos. Cuando ve a Bartimeo, él sabía la necesidad de Bartimeo. Sabía que Bartimeo era ciego. Entonces, ¿por qué le pregunta a Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. ¿Por qué Jesús solamente cuando lo vio, por qué no solamente le dice, hijo, ya no tengo necesidad de preguntarte, yo ya sé cuál es tu necesidad, has recobrado la vista? ¿Por qué Jesús no actuó de esa manera? ¿Ustedes se han preguntado eso? Porque Jesús cada día, escuche bien lo que le voy a decir, Jesús cada día sabe de nuestras necesidades. Jesús sabe todas nuestras crisis. Jesús sabe todos nuestros problemas, porque Él nos creó. Él es nuestro Padre. Él lo conoce a usted de pies a cabeza. Él tiene contado cada uno de los cabellos que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Él lo sabe todo, hermano, hermana. Él sabe lo que usted está padeciendo en este instante. Él sabe con la necesidad que usted vino. Pero el Señor no va a actuar en nuestra vida si nosotros no se lo pedimos. Y eso es lo que está haciendo con Bartimeo. Jesús sabía la necesidad y está Bartimeo enfrente de él.
Y solamente le dice, ¿qué quieres que te haga? Sabiendo Jesús la necesidad, Jesús quería escuchar de los propios labios de Bartimeo que él desahogara su corazón delante de Jesús y le dijera, Señor, tengo este problema de ceguera, por favor ayúdame. Y lo mismo el Señor le pregunta a usted esta mañana. El Señor sabe su necesidad, el Señor sabe su crisis, el Señor sabe su problema, pero el Señor le pregunta, ¿pero qué quieres que yo te haga? Si usted no le dice al Señor, el Señor no va a obrar en su vida. Y más sin embargo lo hace, pero puede obrar con mayor poder si usted se arrodilla, si usted abre su corazón y si usted le clama al Señor y le dice, Señor, como lo hizo Bartimeo, quiero recobrar la vista. Y usted dígale al Señor cuál es esa necesidad que quiere poner en las manos del Señor. Quiero ser sano. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Quiero que tú obres en mi vida, en la vida de mi familia. Quiero que tú te manifiestes. Usted exprésele al Señor su necesidad, su deseo, su anhelo. Porque el Señor lo sabe, pero quiere escucharlo. A Él le gusta que uno abra su corazón. A Él le gusta que uno le clame. A Él le gusta que uno se desahogue completamente con el Señor y le digamos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, la tristeza, la alegría, la crisis, los triunfos. El Señor quiere saber todo de nuestra vida. Es un acto de fe, hermano. Porque miren lo que dice el versículo 51 en la parte final. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y el versículo 52 le dice, vete, tu fe. ¿Qué dice? Mis hermanos, el Señor obra. Y créame, cuando nosotros aprendemos a depositar nuestra confianza en el Señor no nos bendice de una forma, mi mamá dice, poquiteras. El Señor bendice con riquezas grandes. Y la hermana White dice en uno de sus escritos de que el Señor tiene un cielo lleno de bendiciones para aquellos que claman y confían en las promesas del Señor. Y Bartimeo, mis hermanos, no solamente recibió vista, sino que dice, vete, tu fe te ha salvado. No solamente recobró la vista, también fue sanado espiritualmente, que es la mayor necesidad que todos tenemos en esta mañana. Una necesidad de recobrar, de volver a reformar nuestro corazón delante del Señor y renovar nuestro pacto. ¿Y cuál es la actitud que vamos a tomar nosotros? Yo me veo reflejado en Bartimeo, mis hermanos. Una persona que tal vez lo tenía todo en la vida, pero en un momento a otro lo perdió. Y se vio en la necesidad de salir a la calle, buscando él su propio rumbo. Pero cuando supo que Jesús estaba en su ciudad, él tomó la actitud de buscarlo. Y no buscarlo con tibieza, con duda. Lo buscó con una actitud de fe y de confianza de que Jesús lo iba a sanar. Y hasta que logró que Jesús lo escuchara, Jesús lo recibiera, Jesús lo salvó. Jesús lo sanó, Jesús lo transformó. Y dice la palabra del Señor de que lo siguió por el camino y empezó a testificar de lo que Jesús hizo en su vida. ¿Quieres tú ser un Bartimeo también esta mañana? Que tal vez llegamos con una ceguera, tal vez no física, sino una ceguera espiritual, una ceguera económica, una ceguera de salud, una ceguera familiar. Pero el Señor quiere en esta mañana que usted y yo salgamos de este lugar, de esta iglesia que es templo y morada del Espíritu Santo. Aquí vive el Señor, aquí está la presencia del Señor y por lo tanto si usted vino a este lugar, usted no puede salir de este lugar como llegó, hermano. Si usted vino con una tristeza, con una crisis, no regrese a su casa con esa tristeza y esa crisis. Salga de este lugar, pero deje aquí, mi hermano, esa crisis, esa tristeza, esa preocupación y salga de este lugar con el gozo de la salvación. Y ese gozo solo lo recibo en Cristo Jesús. Y eso solamente ocurre cuando yo me encuentro con Jesús. ¿Quieres tú salir de este lugar diferente? ¿Quieres tú dejar tu capa en este lugar esta mañana?
¿Qué capa? Usted la conoce. La capa que lo ha acompañado. Problemas, vicios, problema económico, problema espiritual. No sé, yo no lo conozco a usted, usted no me conoce a mí. Pero lo que yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesús es que usted deje en este lugar todos sus problemas y no regrese a su casa este sábado por la tarde como llegó, sino que váyase a su casa con el gozo de la salvación y de que nuestra vida está en las manos del Señor. ¿Quieres hacer eso? Yo te quiero invitar para que te pongas de pie, para que podamos orar. Pero si tú tienes el deseo en tu corazón de pasar acá al frente, decirle: Señor, yo quiero poner en tus manos mi vida, y tiene alguna crisis, tiene algún problema, alguna petición especial, y usted quisiera pasar acá al frente conmigo y decirle: Señor, quiero depositar, quiero dejar todo, quiero tirar esa capa como lo hizo Bartimeo, tiró su capa por completo. Y no le importó qué era lo que iba a ocurrir en su trayecto de donde él estaba hacia donde estaba Jesús, pero por fe él caminó donde está Jesús. ¿Quieres tú hacerlo esta mañana? Y decirle públicamente: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Entrego mi crisis, entrego mi preocupación, entrego mi tristeza, entrego mi problema de salud, entrego a mi familia, entrego mi trabajo, entrego todo, pero quiero salir de este lugar con el gozo de la salvación que solamente es en Jesús. Y lo mismo le digo a nuestros amigos que nos están viendo. Tal vez no pueden ellos pasar al frente, pero sí les invito para que ellos ahí donde están puedan cerrar sus ojos y nos acompañen a nosotros. Y los que no pasaron al frente, ahí donde ustedes están, mis hermanos, el Señor les dice a ustedes: ¿qué quieres que te haga? Tome esa pregunta personal, hermano. Usted que está acá al frente, los que se quedaron en sus asientos, el que está en casa, el Señor te pregunta esta mañana: ¿qué quieres que te haga? Usted lo sabe. Ábrale su corazón al Señor y dígale al Señor qué quiere que el Señor obre en su vida. ¿Qué es lo que usted quiere que el Señor obre en su vida? Y el principal motivo o la principal causa que el Señor quiere obrar en nuestra vida es la salvación de nuestra vida eterna. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, acá están tus hijos. Han pasado al frente, Señor. Tú conoces sus vidas, Padre. Para mí es primera vez que yo los veo y que ellos me ven a mí. No nos conocemos. Pero tú nos has creado, Señor. Tú conoces desde que estábamos en el vientre de nuestras madres y has visto todo el proceso de nuestra vida, Señor. Y tú sabes hasta el día de hoy lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, las crisis, los problemas, los desafíos. Y tal vez muchos de esos desafíos, algunos los hemos enfrentado lejos de ti. Pero ahora, Señor, tenemos la oportunidad, muchos estamos acá en la iglesia porque tú nos has encontrado, nos has redimido. Tú moriste en la cruz del Calvario para darnos sanidad, darnos salvación y darnos vida eterna. Y esta mañana, Señor, tus hijos están acá y se acercan acá al trono de tu gracia, Señor. No porque ellos tengan méritos o porque yo tenga algún mérito, no, Señor, sino que ellos se acercan con un corazón humillado, reconociendo de que te necesitan en su vida. Te necesitamos, Señor. Porque te reconocemos como único y Dios, como único Salvador, Padre. Y oramos en esta mañana, Padre, para que tú obres en nuestra vida como lo hiciste en Bartimeo. Y danos esa actitud que tuvo Bartimeo, Señor, de fe, de confianza, de valor, de coraje, de mantenernos, Señor, a pesar de la crisis, de que el enemigo trata de poner desánimo, mantenernos de pie, luchando esta batalla de fe. Y aunque sabemos que la victoria no es nuestra, la victoria fue de Jesús, porque Él ya triunfó en la cruz del Calvario. Y hoy reclamamos esa victoria para que tú nos la regales en nuestra vida. No permitas, Padre, que tus hijos salgan de este lugar como llegaron, que salgan transformados. Que tu Espíritu Santo los toque en esta mañana, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus peticiones. Tú les preguntas en este instante: ¿qué quieres, hijo, que yo haga por ti?
Así como le preguntaste a Bartimeo y Bartimeo respondió, maestro, que recobre la vista, nosotros respondemos en esta mañana, maestro, queremos recibir salvación. Queremos recibirte. Queremos que tú obres. Queremos que tú edifiques nuestras familias. Queremos que tú edifiques a nuestra iglesia. Por favor, Padre, danos a tu Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos conduzca. Porque si caminamos en este mundo por nuestros propios méritos, fracasamos. Pero si caminamos en este mundo tomados de la mano de Jesús y acompañados por el poder del Espíritu Santo, alcanzaremos la corona de vida que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo. Amén.